Y vamos a hablar de este señor, J. J. Thomson, que fue quien ideó el primer modelo atómico en 1817, quien descubrió el electrón también, y indicaba que los átomos consistían de una masa sólida, como la vemos acá, una esfera con sus electrones alrededor, pero esto era muy sólido, unas partículas pequeñas, sí, efectivamente, pero que era muy sólido. Descubridor de precisamente el electrón. Pero después viene este otro señor, el señor Rutherford, quien demostró que el modelo anterior tenía varios errores. Hizo un experimento donde empezó a lanzar partículas alfa o núcleos de helio a través de una lámina muy delgada de oro, y comprobó que estas partículas la atravesaban sin ningún problema, que unas pocas rebotaban y otras seguían de largo, atravesaban el material. Entonces allí empezó a suponer que el modelo atómico anterior, el de Thomson, no era tan real, porque no era sólido, simplemente que tenía mucho espacio vacío. Y lo asimiló con el sistema solar, un sistema solar en miniatura. Pero hay una diferencia acá, y es que el sistema planetario se basa en fuerzas gravitacionales, atracción de dos masas, y el átomo se basa ya en atracción y repulsión. Entonces hay algo que lo difiere, y aquí está el punto de quiebre de esta teoría también, porque se supone que a los electrones se movían de orbital, y al moverse de orbital pierden energía, produciendo luz con algo llamado radiación sincrotrón, y al perder energía pues se irían a chocar contra el núcleo, pero esto nunca pasaba, o sea que este modelo también tuvo su problema. Pero llegó el señor Bohr, y acá está el modelo atómico que todos conocemos, que lo vemos en publicidad en todo lado. Es lo que tenemos ahora como visualmente un átomo. Y el señor Bohr lo que empezó a decir es que los electrones solo pueden existir en ciertas órbitas, y estos electrones no caen al protón porque se mueven en órbitas cuantizadas, donde no pierden ningún tipo de energía. Cosas un poco difíciles de entender, pero llega otro señor por acá llamado Schrödinger, que hace un cambio tremendo. Este señor encontró una explicación matemática a la cuantización de los niveles de energía con la función de onda, donde se supone podrían ser tratados como ondas de materia. Un electrón gira alrededor del núcleo, pero girando en forma cuántica, donde la principal característica es la indeterminación. Estos dos modelos, el de Bohr y el de Schrödinger, se parecían mucho en el radio del átomo, pero definitivamente esto de la indeterminación, según el modelo cuántico de Schrödinger, es que en esta gráfica vemos que los electrones pueden estar en esas nubecitas de color azul o amarilla, y no es que sean los electrones así. Esta sería la forma más práctica de identificar un átomo, o si pudiéramos ver un átomo, eso sería algo así, porque el electrón no es que sea esa nube, no es que sea una forma o algo amorfo, sino que es probable que se encuentre en uno de esos lugares. Este señor Schrödinger también hizo una paradoja del gato, que todos lo conocemos, pero esto de los electrones es como si yo salgo de mi casa y dejo a digamos que este mismo gato, dejo a un gato en la casa. Yo sé que él está en la casa, que es como esas nubes, pero no sé en qué lugar está de esa casa. Depende la hora que sea. Por ejemplo, si yo hablo en la noche, sé que es más probable que en la noche esté durmiendo mi gato, si el gato duerme de una forma habitual en la noche, y entonces ya sabría más o menos dónde se encuentra, en qué ubicación. Pero es un solo gato. Acá es lo mismo. Esos niveles o esos orbitales que vemos ahí
lo que me indican es la probabilidad donde se puede encontrar un electrón. Puede que haya solo dos. Por ejemplo, si en este caso que es el helio, puede que haya 2 o 3 o no sé cuántos electrones puedan existir ahí, pero no es que sea esa nube. Pero esta sería la nueva forma de entender un átomo. Bueno, seguimos por acá con esta imagen que es bastante interesante. Es una fotografía de unos científicos del Congreso de Solvay, una serie de conferencias que se han celebrado desde 1911 a comienzos del siglo XX. Estos congresos reúnen a los más grandes científicos de la época. Es algo muy importante esta foto, es la más representativa porque ha habido varias conferencias de estas. Esta se celebró en octubre de 1927 en Bruselas y el tema principal fue precisamente electrones y fotones. Hay una anécdota aquí de Albert Einstein y Bohr cuando discutían acerca del principio de la incertidumbre de Heisenberg, donde Einstein comentó: ¿usted cree en un Dios que juega a los dados? Y Bohr le respondió: Einstein, deje de decirle a Dios lo que debe hacer con sus dados. Esta es una anécdota muy típica, muy conocida. Aquí están los grandes pensadores, los que han trabajado con átomos, científicos. Algunos a simple vista: Picard, Planck, Lorentz, Dirac, Einstein, Schrödinger, Broglie, Gouget, Heisenberg, mismo Bohr. Pero tiene una particularidad. Esta foto en especial para mí es muy particular por algo que vemos acá. La persona que se encuentra de terceras, de izquierda a derecha, que es esta mujer. Creo que muchos ya la identifican. Marie Curie, una científica, ganó 2 premios Nobel, uno en física, uno en química, y para mí tiene una mayor relevancia inclusive que el resto de científicos, porque es que el resto de científicos son todos hombres. Si nos damos cuenta en esa fotografía, son todos hombres excepto ella. ¿Y por qué para mí tiene más importancia? Porque es que ella no podía estudiar, era prácticamente ilegal estudiar en esa época. Una mujer no podía estudiar. A ella le tocó hacerlo de una manera a escondidas. Esta mujer estudió clandestinamente en una universidad flotante de Varsovia. Nació en Varsovia. Descubrió 2 elementos químicos. Entre ellos está el polonio, pues le puso así en honor a su país, el radio, y definitivamente tiene más valor en el sentido de que es la única mujer que está ahí y lo hizo luchando en contra de ese machismo que existía en esa época, que inclusive aún todavía persiste por estos días. Esta mujer también murió porque con sus estudios no sabía exactamente el daño que esto le hacía al cuerpo humano, entonces lo manipulaban esos elementos radiactivos, que eso de radioactivo aparece en nombre a ella fue la que acuñó esta palabra. Y cada vez que vayamos a tomarnos una radiografía porque nos partimos un brazo o algo, creo que es muy importante acordarnos de esta mujer que fue la que empezó y descubrió todos estas radiaciones.